Ándale. ¿Y luego ibas juntando todas las partes en la edición? Sí, son 2 de audio, 2 de video y ya ahí hago cortes y demás. Pero ¿cómo le haces para que todo quede así exactamente donde va? Sincronizo, por ejemplo, ahorita tengo que hacer esto. Y con eso da un pico de audio y con ese pico cuadro todo. Y a partir de ahí ya. Ah, qué bárbaro. Claro, mi nene. Pues ya va a empezar este pedo. ¡Órale! Ya está con el volumen bien alto para soltar unas bien funables. Amigos del YouTube, de donde nos estén viendo y escuchando, hoy empezamos el podcast. Ya teníamos uno que se llamaba Chavo Rockers, muy bonito, muy exitoso, por cierto. No, pero hoy retomo este proyecto gracias a que tengo una crisis de la mediana edad y quiero hacer de todo. ¿A ti te ha pasado, muñeco? ¿Te ha dado alguna crisis de ese tipo? Todavía no, pero sí la veo, ¿eh? Algo que de pronto quisiera retomar, algo que digas, sí, híjole, esto como que lo hacía antes y me gustaría volver a hacer. Sí, como que tocar una banda. ¿Sí? Sí. No, búscate Sí. una, nene. De hecho, sí. Ahora te voy a platicar. Va. Bueno, pues estamos con Checo, con Hola. Checus, con Sergio Escalona, o como yo le digo, mi nene bello. Mi muñe, mi nene. Y pues muy contento, mi nene. Ya te lo había dicho, el día de tu bodorrio, que pues te admiro y el hecho de verte en acción ahí en cosas del jale. Y obviamente ya te había visto, ¿no? Como en cosas de música y así. Es de, madres, mi muñeco lo está dando todo siempre. Gracias. Y justamente por eso como que este proyectito que ya lo venía haciendo y cuando dijiste que venías a México, como que se juntó todo, ¿no? Y dije, madres, o sea, es alguien con quien perfectamente podría tener un primer episodio por toda la historia, por toda la trayectoria. Y como te lo decía también, ¿no? Como que es una conversación. No quiero que esto se vuelva una entrevista si de repente tú tienes algo seguro que que yo te hago decir. unas preguntas de... Ñeñe. Échale. Para la entrevista. Claro. Las más funables. Las más funables. y pues sí, pues también a mí se me hace chido que crecimos pues como que tenemos más o menos el mismo background, ¿no? Sí. ¿Recuerdas cuando éramos morrillos? Sí, yo tengo mi primera memoria de cuando... Bueno, primero que nada un saludo a los que vayan a ver y escuchar el podcast. Aquí contento de estar el día de hoy. ¿Y qué crees que...? Creo que no te había platicado, pero lo platiqué a mi esposa. Que yo también como que tenía ganas de hacer un podcast, pero para hablar de temas un poquito más de política o de economía, cosas así, porque son, desde mi punto de vista, cosas donde normalmente escuchas hablar a los expertos y gente que se dedica a eso y que analiza y demás. Pero los que realmente vivimos como los efectos de la política, de la geopolítica o de la economía, que somos nosotros, pues somos personas comunes como tú y como yo, pero raramente se escucha una opinión de alguien que no está o no necesariamente está 100% informado, no simplemente son percepciones, pero la percepción pues, es realidad al final de cuentas. Pero yo tengo ansiedad social, no soy muy bueno para los podcasts o para hablar o para exponerme, entonces dije, solo con alguien como mi muñe lo podría hacer, pero no, ya veremos después. Sí, no, y muchas gracias también por aceptar, y también te lo dije en mensaje, ¿no? Que yo sé que no eres muy farandulero. Sí. Incluso en redes sociales eres un tanto reservado, incluso conmigo eres reservado, lo cual está chido, ¿eh? O sea... Es que ya aprendí a no pelearme con gente en Facebook. Es que antes estaba chido, güey. Cuando había más tías panistas y te peleabas chido con ellos. ¿Hay algún motivo por el que dijeras como que no, ¿sabes qué? O sea, las cosas de mi vida son como para mí y para lo que justamente estoy viviendo en vez de estarlo ahí como posteando? Pues la verdad que no sé, yo creo que fue también parte en la edad, o sea, de repente me dejó de interesar un poco el tema de las redes sociales y solamente publico cosas que me gustan muchísimo y que no son tan personales. Por ejemplo, mis viajes, ¿no? Cuando voy de viaje sí publico un chingo y hasta aviso. Cuando voy a salir de viaje pongo una publicación de voy a estar de viaje, así que voy a estar bien mamador. Si no me quieren ver,
póngale ahí skip, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la parte personal sí me la reservo mucho. Justo hace rato te estaba platicando que ayer vi a 2 amigos muy, muy cercanos, a Ulises y Lupita. Si lo ven, saludo, un abrazo. Y bueno, yo voy a ser papá próximamente por segunda vez. Y ellos no sabían. Gracias. Y ellos no sabían. Y yo pensé que sí lo había compartido ahí en redes sociales, pero parece que no. Fue solamente una foto ahí que no dio mucho para entenderse. Pero sí, pues me gusta más tener como esa parte personal con los amigos con los que aprecio como tú. Y nada, pues por eso. Sí, y te decía, bueno, me gustaría llegar como hasta el punto de lo que estás haciendo y viviendo ahorita, pero justamente para llegar a eso, quiero escuchar tu historia. Y ya te decía, ¿no? Como que, pues compartimos muchas cosas, crecimos pues en el mismo lugar, en la misma escuela, íbamos al Wushu, güey, o sea... Esa es mi primer memoria que tengo de conocerte. Ajá. Cuando íbamos al Wushu. Okay. Que si no le suena, es una cosa ahí de artes marciales. Y creo que teníamos como 7, 8 años cuando nos conocimos ahí, ¿no? Sí, como 6, 7. Entre 6 y 8. 6 y 8 años que nos conocimos. Y después en la primaria, no estuvimos juntos, pero en la secundaria sí estuvimos juntos. Uh-huh. Y pues ya muchos años. Yo tengo ahorita 36. Nos conocimos a los 6, 7, casi 30 años ya de conocernos. Oye, ¿y recuerdas algo? Digo, yo ahorita a mis niños los llevo a hacer otra actividad porque pues considero que es chido que tengan como una... Pues no sé, que se desarrollen de manera íntegra. Y parte de ese desarrollo pues es lo físico, el deporte. ¿Tú crees que por alguna razón de esas tus papás te llevaron al karate o algo así? Mi mamá dice que no. Dice que yo era muy peleonero cuando era chiquito y me llevaba para que me bajara la energía. Pero yo no me acuerdo que fuera peleonero, pero al final me gustó mucho. Fíjate que estuve ahí, después de que estuvimos ahí en esa escuela de Wushu, me fui a otra que estaba en el centro, ahí en Tecnológico, y ahí estuve otros años más. Yo creo que dejé de ir como a los 12 o 13. Ya estaba en la secundaria. Como a los 12 yo creo, porque ya en la secundaria... ahí fue donde yo empecé a conocer un poquito el desmadre y ya no me interesaba tanto el deporte ni nada. No me interesaba mucho de nada. Aún así siempre has tenido como el deporte como muy, muy en ti, ¿no? Yo recuerdo que yo la primera vez que pisé un gimnasio fue cuando íbamos en la secundaria justamente. Uh-huh. Y me llevaste al Tintero, al gym. Y pues fue por ti. Entonces creo que sí hay algo... Y bueno, después tuviste un negocio que tenía que ver con hacer ejercicio. Sí. No sé, ¿tienes algo ahí como arraigado? Sí, es que sí me gusta. Y yo creo que sí es importante, como dices, por ejemplo, ahorita que los niños vayan a hacer algo de deporte, porque sí se te queda algo. Y creo que durante tu vida como que vas queriendo retomar en ciertas ocasiones. Y ha habido momentos en mi vida, no siempre, por ejemplo, ahorita estoy bien pasado de peso y tiene muchos años que ya no hago nada. Pero de repente agarro y me voy al gimnasio y me clavo, no sé, un año y le doy bien duro y como que eso me ayuda un poquito a mantener también el tema de la salud. Y sí se me ha quedado, como dices, tuve ahí la inquietud de hacer un negocio que tenía que ver con el tema de los gimnasios, que no funcionó. Ese mercado está bien saturado y está bien competido. Y luego tienen ya cadenas de gimnasios bien, bien fuertes que, o sea, te cobran una suscripción en 250 pesos y tienen de todo. Entonces está muy difícil. Pero sí hay una parte de mí que yo creo también próximamente ya me toca otra vez dejar la hueva y meterme a hacer algo porque está difícil. Y pues también estaba chido, ¿no? Como que intentar combinar lo que te gusta, una de tus pasiones, uh-huh, con pues hacer negocio, ¿no? Al final del día. Y para hacer negocio, ¿cómo fue tu camino como emprendedor? Digo, no... Depende de cada quien que véalo como éxito o como fracaso. Y esto pues no es como para dar una lección, ¿no? Uh-huh. Pero tú, ¿cuál fue tu experiencia como emprendedor? ¿Qué viviste?
Pues es muy difícil y yo creo que me hizo entender mejor y admirar más a los emprendedores porque primero que nada pones en riesgo tu patrimonio y lo pones ahí y es como cuando haces una apuesta, ¿no? Si tú haces una apuesta bien informada y tienes fundamentos, pues probablemente sigue siendo una apuesta, pero pasa a ser una apuesta que es un poquito más segura. Yo en mi caso creo que una de las mayores lecciones es que este tipo de negocios donde se requiere invertir bastante capital, pues sí se necesita de un estudio más profundo y se necesita de entender bien el mercado, mucho más de lo que puedes superficialmente entender, ¿no? Y digo, no se acaba el mundo si fracasas en un intento, no pasa nada. Si fracasas en 2 intentos, no pasa nada. Yo creo que después de este intento, por ejemplo, este último que hice de abrir un gimnasio y no funcionó como yo esperaba, que si en algún futuro se me ocurre incursionar en otra cosa o en lo mismo, pero en otro lado, tengo más fundamentos para saber qué necesito entender primero. Es complicado y la experiencia al final de cuentas, por unas partes pierdes, por otras partes ganas, ¿no? Ganas en experiencia, de pronto pierdes un poco de dinero. Afortunadamente para mí no fue algo tan significativo, pero se gana y se pierde. También la experiencia es ganar. Yo recuerdo que antes de eso me invitaste a hacer el diseño de un proyecto que querías armar, pero como más de ingeniería. Uh-huh. ¿Fue como tu primer acercamiento hacia emprender algo? Sí, es que he coqueteado muchas veces con la idea de emprender algunas cosas que me gustan y que me apasionan, pero finalmente yo he llevado una carrera profesional también que ha sido mi principal fuente de ingresos y la forma en cómo hago mi vida. Y yo creo que muchas veces me he detenido por esa parte, ¿no? Porque no quisiera descuidar esta parte que he cultivado durante tantos años y que me ha dado una forma de vivir por emprender algo que siempre, como dije, es una apuesta, ¿no? Y eso va mucho a favor de los emprendedores que lo hacen, ¿no? Porque si lo haces y te va bien, pues también cambia tu forma de vivir, tu estilo de vida, trabajas muchísimo, pero ya tienes un proyecto que va de tu mano y que va como tú lo quieres, ¿no? Cuando tú eres empleado, pues tú vas avanzando conforme la empresa y lo que el liderazgo de esa empresa quiere. Ya con tu propio emprendimiento y tú implementas lo que tú quieres y tratas de hacer cosas diferentes. Lo que funciona y no funciona, pues ya depende de ti. Entonces siempre he coqueteado con esa parte. No descarto que en algún momento intente alguna otra cosa, pero de momento ahorita estoy bien enfocado en lo que estoy, en mi carrera profesional y tratar de salir vivo de esta, porque me metí ahí en esta aventura de irme a trabajar a otro país y está complicado, está retador. Oye, ¿y cómo iniciaste tu carrera profesional? Para empezar, ¿qué estudiaste? Yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero en mecatrónica. Estoy aquí en la ciudad de Querétaro y terminé en el 2010, si no mal recuerdo. Okay. Y esta sí no la he compartido con nadie, solo mi esposa sabe. Estoy estudiando una maestría y ya termino en marzo. Órale. En abril del 2026. ¿En qué es la maestría? Un MBA. Órale. No, man. Sí, tengo pues ya un ratito ahí en eso de la maestría y ahí en Estados Unidos, en el Colorado Tech University. Y pues bien, tranquilo y divertido. Ya también estoy un poquito cansado de eso y afortunadamente ya voy a terminar, pero ahí va. Pero soy ingeniero de profesión. Quise inicialmente dedicarme a la parte de mantenimiento industrial, que fue como empecé mi carrera. Después la vida me fue llevando por otro camino. Y terminé relacionado con ventas técnicas, tipo de ingeniería. Es un trabajo muy de nicho
no es muy popular ni muy extendido, pero ahí terminé y ahí es donde me he estado desenvolviendo. Y desde que iniciaste con tu carrera como, pues en esta parte de ingeniería, ¿también iniciaste en ventas o era algo distinto? No, inicié, mis primeros pasos fueron en mantenimiento industrial, que era lo que yo quería hacer según cuando salí de la carrera, ¿no? Y esto pues es no más que darle servicio y mantenimiento a las instalaciones de las empresas y aprendí a hacer instalaciones eléctricas y neumáticas y instalar equipos y reparar equipos y dar mantenimiento. Y eso es lo que yo me quería dedicar. En una de esas experiencias que tuve laborales, conocí una máquina que es una máquina CNC de control numérico que fallaba mucho y casualmente yo era ahí el de mantenimiento. Porque en este trabajo que tuve en una empresa aquí en Querétaro, la empresa estaba apenas llegando y se estaba instalando. Entonces, cuando a mí me contrataron, yo llegué a la empresa en obra negra. Era solo estaban construyendo la nave. Y estábamos en trailas y íbamos a los baños estos portátiles. O sea, no había oficinas, no había nada. Estaba todo en obra negra. Y mi jefe estaba ahí en ese momento porque él era el que estaba a cargo de toda la planeación, el diseño y que los equipos llegaran a tiempo y demás. Él no era ingeniero de mantenimiento, ni yo tampoco, yo era un recién egresado. Pero una vez que terminamos con lo básico y la planta ya entró en operación, no había ingeniero de mantenimiento y ahí estaba yo, que era el que atendía a los proveedores instalando equipos y que finalmente terminé conociendo cómo operaban y demás. Pues me quedé yo como ingeniero de mantenimiento y aprendí mucho. Y ahí fue donde conocí esta máquina CNC que fallaba y era muy complicada de reparar. Y era una máquina alemana. Entonces, como que en mi mente fue de esta máquina, no hay mucha gente a quien le puedas preguntar cómo repararla. Si yo me pudiera especializar en eso, pues a lo mejor hay oportunidades ahí, ¿no? Pues, viste ahí como la oportunidad de que tú pudieras ser ese especialista. Ese especialista, exacto. Ahí vi la oportunidad y empecé a investigar más. Y llegué a una empresa que ya se dedicaba 100% a eso, ¿no? Que era una empresa, una marca de maquinaria. ¿Se hablan nombres? ¿Sí? Sí. Una empresa que se llama Heller. Son una empresa que vende máquinas CNC de centros de maquinado y una marca increíble, buenísima. Pero donde yo estaba, justo ahí no estaba muy contento porque yo llegué a esa empresa y yo estaba más en el almacén o haciendo cosas que yo no quería aprender. O sea, no me interesaba a mí ser almacenista. Uh-huh. A mí me interesaba ser técnico y operar las máquinas y reparar las máquinas, pero no me daban la oportunidad. Y también, ahora en retrospectiva, lo entiendo porque yo venía llegando y no duré ahí más que un año. A lo mejor si me hubiera quedado más tiempo me hubieran dado oportunidad, pero tenía 23 años, 23 años, más o menos, 22, 23 años. También era muy impulsivo y muy impaciente, entonces me salí pensando que era fácil encontrar otro trabajo rápido. Yo decía, yo tengo 22, 23 años, estoy joven, soy ingeniero, cualquier empresa me va a querer contratar. Ajá. Y ya tenía yo a mi hija que había nacido en el 2011. Ya tenía yo a mi hija y teníamos gastos. Entonces, de manera irresponsable se me hizo fácil renunciar, tal como albañil, la agarré, levanté la pala y dejé ahí todas mis cosas y me fui. Uh-huh. Salí mal y no encontraba trabajo y tardé 4, 5, 6 meses en encontrar trabajo. Rato. Y todos los días iba y dejaba solicitudes, todos los días iba y dejaba currículums y todos los días aplicaba en línea y no. Me acuerdo que el día siguiente que renuncié fui a pedir trabajo a una empresa que se llama Hightech. Uh-huh. Fue el primer lugar a donde fui a dejar un currículum. De ahí pasaron esos 6 meses, busqué, hasta que llegó un punto en donde mi papá me consiguió una entrevista en la empresa donde él trabajaba, que mi papá ya retirado.
me dan la entrevista y por la, pues sí, por la influencia también de mi papá, me ofrecen un trabajo. Y ese mismo día me hablan de Hi-Tech, donde 6 meses antes había dejado mi currículum. Y me habla un amigo que se volvió después mi amigo, pero en ese entonces fue mi jefe, Beto, y me habla y me ofrece el trabajo. Entonces voy. Beto era un personaje que, por cierto, mi amigo Beto ya falleció. Se accidentó en una motocicleta. Mucha controversia ahí, por cierto, pero bueno. Era un personaje. Era una persona súper noble, con un corazón increíble y muy particular en su personalidad. Y me habla, yo pensé que era una entrevista y nada más me enseñó las oficinas, me enseñó el showroom, me enseñó el almacén. Aquí vas a trabajar. Aquí está tu café. Tal cual. Oye, ¿y tu jefe? O sea, tu papá, pues. Que lo dejaste, no, le dije la chamba, ¿no? Sí, le dije que no, que prefería acá, porque ya venía yo con esa idea, o sea, yo quería dedicarme a esto que me dedico y bueno, mi papá entendió. Pero sí decliné la otra, y tomé la de acá, ¿no? La de Hi-Tech. Y ahí estuve trabajando con Beto, conocí buenos amigos que todavía tengo, todavía convivo con Jair, con el Manuel Padrini, que les mando un saludo también si lo ven. Y pasé muy buenos años ahí, 2 años ahí trabajando con ellos. Aprendí mucho también y de ahí se da la oportunidad de irme a donde estoy trabajando ahora, donde ya tengo 10 años. Y que son, o sea, no son como competencias extremas, pero sí son diferentes entre la parte de la ingeniería como tal, más las ventas. Claro. O bueno, no sé si tú lo consideras así, pero en dado de que sí, pues cómo desarrollaste como tus habilidades de vendedor. No sé si lo puedes decir así. Es que aquí hay algo bien interesante que donde trabajo se da, pero no se da todo el tiempo. En empresas como Hi-Tech, por ejemplo, yo creo que sí se da más frecuente que hay un conflicto entre la parte de ingeniería y la parte de ventas. Y es muy conocido, ¿no? El ingeniero a veces es muy soñador y propone cosas que son complicadas y muy elaboradas, y de repente un vendedor que tiene experiencia pues llega y se conflictúa con ellos porque dice, no, espérate, eso no se puede o eso no va a salir bien, ¿no? Okay. Eso yo creo que pasa en este tipo de empresas. Donde yo trabajo no tanto, porque al final del día nosotros somos ingenieros de ventas. Entonces, en teoría, sabemos lo que queremos vender. O sea, ya llegan desarrollados, ¿no? Sí, sabemos lo que queremos vender y sabemos cómo aplicarlo. O sea, tú deberías llegar a una empresa que es tu cliente, entender cuál es su proceso, entender cuáles son sus retos y proponer una solución. Pero eso ya viene de ti. Y en ocasiones muy particulares se da este conflicto cuando son proyectos muy complicados, porque también tenemos áreas de ingeniería que desarrollan cosas muy, muy complejas y después tú tienes que salir y venderlo. Y es cuando se da, pero la mayor parte del tiempo no. Tú desarrollas y tú vendes. Okay. Y después tú das el soporte posterior, ¿no? Que tus herramientas funcionen. Yo después de Hi-Tech vine a trabajar a esta empresa que se llama Kennametal, que yo soy un poquito anticuado en ese sentido. Yo sí estoy agradecido con la empresa y yo sí me gusta defender mucho el prestigio de la empresa. Me han dado muchas oportunidades y yo no comulgo mucho con esta filosofía nueva de... He escuchado, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Hay gente que dice que la forma más rápida de incrementar tus ingresos es cambiando de empleo cada 2 años. Okay. Y yo lo respeto, pero no concuerdo, ¿no? Uh-huh. He escuchado mucho que no te claves con una empresa porque el día que ya no te necesitan te dan las gracias, y eso es cierto. Pero también creo que si un lugar te da las oportunidades y te trata bien y obviamente te reta y
y tienes que cumplir ciertas expectativas, pero si te dan oportunidades, te tratan bien, te tratan justo, pues lo menos que puedes hacer es tratar de corresponder con el mismo gesto, ¿no? Haciendo lo mejor posible. ¿Y cómo convives con esas dos ideas? O sea, simplemente, o sea, haciendo lo que te corresponde, o cómo es tu filosofía entre esas dos ideas. Yo creo que la mejor forma de retribuir una oportunidad es dar tu mejor esfuerzo. Ya de ahí si funciona o no funciona, si cumples o no cumples, ya es otra cosa. Pero si tú fallas en un proyecto o si tienes éxito en un proyecto, tienes que asegurarte de que te sientas bien contigo mismo, de que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Y a veces las cosas funcionan y a veces no. Pero mientras tú hayas hecho lo mejor que tú pudiste hacer, creo que es ahí es donde está el secreto. Inclusive ahorita, ¿no? Que los retos de llegar a un país que no es el tuyo y tratar de desarrollarte en un lugar donde no estás familiarizado, con clientes que no conoces, con una cultura que no conoces, pues puede funcionar, puede no funcionar, pero al final del día lo importante es que lo hayas intentado. Ok. Entonces, bueno, pasamos a ese tema de que tuviste la oportunidad de cambiarte de país para trabajar ahora en Estados Unidos y han habido veces en las que presumo que tengo un par de amigos trabajando en Estados Unidos y me caga que me digan o que piensen que están de mojados. Sí. Y así de que, ¿qué te pasa, estúpido? Incluso a una persona, ni siquiera le voy a llamar psicólogo, güey, que una persona con las que iba a terapia, así le platiqué de esto. Y eso fue su pensamiento, ¿no? De que, ok, no, pues si quieres te mandamos de mojado con ellos y no sé qué. Y así, no, espérate. Sí, y es un poco de la ignorancia, ¿no? Pero la ignorancia no tiene que ser precisamente un insulto. Yo soy ignorante en muchísimas cosas. Sí, es el hecho de no saber algo, ¿no? Simplemente el hecho de no saber algo. Y esa ignorancia es compartida. También se vive allá en Estados Unidos. El otro amigo del que hablas, Pepe, que le mando también un saludo. Yo estoy saludando a todos aquí. Chido, la primera vez que me invitan a un podcast, yo voy a saludar a todos. A Pepito, ¿no? Que también está allá en California. Yo creo que él también lo ha vivido. No hay... Es difícil pensar en una persona que esté en Estados Unidos, por ejemplo, o en otro país cualquiera, por méritos, no por el riesgo que ha tomado, precisamente, ¿no? Y en Estados Unidos lo ven de la misma manera. Cuando te ven que eres mexicano, a mí me han preguntado directamente, y es un tema, hasta me ha dado risa porque es un tema muy... poco elegante, ¿no? De que te pregunten si eres legal o no eres legal. Pero me han preguntado. Okay. Y clientes me han preguntado, ¿no? Y es un poco esa ignorancia de que todo el mexicano brinca la barda y cruza un desierto y después a ver cómo le va, ¿no? Hay muchos mexicanos y muchos latinoamericanos que están allá, que son muy exitosos, que tienen sus emprendimientos, que tienen sus empresas o que trabajan para una empresa y que son muy exitosos y les va increíble y viven increíble. Y también hay un mito ahí, ¿no? que nosotros en México tenemos sobre otro país, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos enraizado una especie de rechazo hacia el gringo, ¿no? Hacia los Estados Unidos, porque los vemos como bullies, los vemos como abusivos, como interesados, ¿sabes? Yo lo siento así, no sé cómo lo sientas tú. Sí siento que en México tenemos un poco esa cultura de rechazo al gringo. Pues es complicado porque, o sea, generalmente y antes, sobre todo, digo, ahorita creo que ya tenemos un poquitito más normalizado en ver a un gringo o a un extranjero acá en México.
Y dices, pues bueno. Y de repente los escuchas hablar inglés y era de, pues órale. Pero hace algunos años cuando escuchabas a alguien hablar inglés era de, ¿cómo? O como que sí te impactaba un poquito. Entonces creo que es ahí como los dos mundos, ¿no? Porque a veces cuando llegan de turistas, sí, o sea, todo en bandeja de plata. Digo, últimamente ya no por todo este tema de... La gentrificación. Exacto. Entonces como que ya no tanto y comienza a haber de repente este rechazo del que hablas. Sí. Entonces yo como que veo ambas partes, pero a mí lo que me parece importante es que, o sea, no solo en Estados Unidos, sino que en otras partes del mundo, una vez que tú pisas algún otro país y que conoces otra cultura, algo se abre dentro de ti, ¿no? Como sí. Que hay una ventanita ahí en tu mente sí. y que te dice, bueno, o no todo es como lo pintaban o como lo pensaba y que la misma caca que hay aquí en mi país también la encuentro claro. Por allá. Y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y muchos, por ejemplo, todavía siguen como idolatrando o idealizando demasiado fuerte al europeo, por ejemplo, claro. O al americano. Y es de, pues no, o sea, así como en México hay de absolutamente todo, también por allá. Claro. O sea, y es lo mismo y te das cuenta, y el día ¿no? que llegas a un país y te roban tu cartera, dices, la chingada, ¿no? Caray, Ahí que varias veces nos han robado cosas del auto. O sea, nos da el cristalazo y ¿En dónde? En Estados Unidos. Cabrón. Claro. O sea, pasa allá y pasa aquí y pasa en todos lados. Y hay delitos de alto impacto y hay el ratero común que te da el carterazo y que te abre el carro y que te asalta en la calle. O sea, un poquito de como lo comentabas, ¿no? Hay creo que la percepción que hay desde acá, si no has tenido la oportunidad de conocerlo, puede ser equivocada. Hay gente que está muy en contra del gringo y piensa que los gringos no odian a los mexicanos y hay gente que idolatra a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, últimamente, sin meternos en política para que no vayan Yo soy un poco chairo. ¿Tú? Sí. Ok, pero, o sea, ¿estás de acuerdo con varias cosas de las que...? Con algunas. Okay. Soy un poco chairo. No soy... Sí. No soy tanto, pero sí. Compartes un par de ideas. Sí. Okay. Pero ha habido, ¿no? El otro día vi un video de estos que marchaban ahí en la última manifestación del 20 de noviembre, creo. Una señora pidiendo intervención de Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí. Porque a eso iba, porque los idealizan como salvadores y policías del mundo que te pueden venir a ayudar y salvarte, y eso es una ignorancia profundísima. Lo mismo el hecho de pensar que los gringos odian a los mexicanos. Los gringos no odian a los mexicanos. Y la mayoría, el 90%, el 80% de los gringos son personas como tú y como yo, que les da igual. Si una persona va y se vive la vida decentemente, uh-huh. No te molesta. Últimamente sí hay una pequeña ala muy radical a raíz del ambiente político allá, que sí están completamente en contra y en desacuerdo y con mucho odio contra el migrante, no solo contra el mexicano, pero contra todos. Pero son muy pocos, son la minoría. De hecho, yo tengo 2 años allá, nunca he vivido una cosa así fea donde alguien me diga algo. Me han preguntado si soy legal y eso me da risa la pregunta, okay. que es irrespetuosa la pregunta, pero ha venido de personas con quien convivo y me da risa, ¿no? Ajá. Pero me han tratado súper bien, han sido muy buenos conmigo, su gran mayoría. Es un lugar muy bonito, es un lugar bello donde el que tiene ganas, el que quiere trabajar, el que quiere salir adelante, tiene una oportunidad. Bueno, me gustaría regresar un poquito porque creo que dimos el salto muy fuerte a la parte de tu adaptación personal. Sí. Pero, ¿cómo es que llegas a trabajar en Estados Unidos de manera legal? Bueno, yo empecé después de esta experiencia que te contaba en Hi-Tech, empecé bueno, más bien me invitaron a trabajar en esta empresa, ¿no? Un ingeniero que ya tiene muchos años, todavía anda por aquí, ingeniero Carlos Ábalos, que
Le mando un saludo si lo llega a ver. Ya yo también les mando saludos a todos, nada más que sí, tú hablas y yo los saludo acá de mano. Sí, él me invitó a Kenametal y para no hacer el cuento largo, después ha ido un poquito de estira y afloja. Muy, muy buen vendedor el ingeniero Carlos Ábalos. Tiene un estilo muy particular y me convenció. Me fui para Kenametal hace 10 años. Empecé a trabajar sin mucha expectativa. Pero ya conocía el nombre de Kenametal, ya conocía el logo y lo que hacían. Y yo sentía una mística ahí rara en Kenametal. Sentía como que sería bonito, sería interesante trabajar ahí. Entonces estaba contento, pero no sabía qué esperar. Y aquí estamos 10 años después. Fueron pasando los años, me dieron la oportunidad de ser gerente de distribución aquí en México, para México, Centroamérica y Colombia. Y en una ocasión me habla el que era mi jefe, que también un tipazo, una persona que quiero y respeto mucho, Jaime. Me enseñó muchas cosas y el muy buen jefe. Me habló, me dijo que había oportunidad de una vacante que estaba en Houston. Él sabía que a mí en ese entonces estaba interesado en ver una oportunidad de irme para allá. Yo sobre todo con la intención de estar un poco más cerca del corporativo, porque yo sentía que en México pues, funcionaba como una organización aparte, ¿no? La empresa es americana. Entonces yo quería estar un poco más cerca del corporativo y entender mejor la empresa. Me dijo que estaba esta oportunidad. Obviamente en Kenametal es complicado porque hay un proceso de reclutamiento, ahí tienes que ir a entrevistas, lo normal. Tú no obtienes el trabajo solo por aplicar. Hice mi aplicación, pasé 2 o 3 entrevistas. Pasé 2 entrevistas particularmente con el jefe que me contrató en ese momento. Y con un panel se dan las entrevistas. Por alguna razón que todavía no entiendo, las cosas se dan bien. Y un día, que aquí ya entro en otra historia, ¿te la cuento? A ver, échale. Hice mis entrevistas y me fui de viaje con mi esposa. Y estábamos en Argentina. Fuimos a Chile y fuimos a Argentina. Nos la pasamos increíble. De hecho, ahí es donde le propongo matrimonio a mi esposa, en Argentina. Y veníamos ya de regreso de este viaje y estábamos ya en el último día que íbamos a pasar ahí en Chile. De hecho, ya estábamos cansadísimos. Ya llegamos a un hotel que estaba ahí al lado del aeropuerto y ya no nos queríamos mover. Ya nos queríamos descansar y ver la tele y prepararnos para el vuelo de regreso, ¿no? Y pues yo un poquito ya más mentalizado que ya veníamos de vuelta, ya tenía que ir a trabajar. Uh-huh. Checo mi correo y estaba un correo de una empresa que no era Kenametal, pero que decía: felicidades por tu movimiento a los Estados Unidos, nos ponemos a tus órdenes para ayudarte con tu mudanza o con lo que necesites. Únicamente deposita $3,000 a esta cuenta. Sí. O sea, era una empresa tal cual de estas que te ayudan a moverte de país a país y si los contratas porque te cobran y te cobran bien, te consiguen tu departamento, te consiguen lo que necesites, ¿no? Entonces yo lo veo y casi que me acuerdo de chinga, yo apliqué para una vacante. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y le digo a mi esposa, ve mi cara y me dice: ¿qué tienes? Y le enseño el correo y me dice: no mames. Y le digo: espérate, vamos a llegar y vamos a esperar a que alguien nos diga, porque esto yo no sé ni quiénes son. Ajá. Y ahora con el internet y esto de que hasta el teléfono te escucha, pues no sabe. Regresamos, antes de regresar a Querétaro, pasamos unos 2-3 días a Cancún como para descansar del viaje. Uh-huh. Y estando allá, le hablo a mi jefe y le digo: oye, todavía no estoy de regreso, pero ya estoy aquí en México, entonces ya si necesitas algo avísame, estoy aquí nada más echando la flojera. Y me dice: bueno, pues ya que estás al teléfono, creo que sí te vas a ir a Houston. Dice: todavía no digas nada, pero creo que sí te vas a ir. Madre. Y ahí es donde ya finalmente me cae
caigo en cuenta de que sí estaba pasando. Y ahí tenía mi familia, mis papás nos alcanzaron allá, Amelie nos alcanzó allá, estaba con mi familia, ahí les dije a todos, oigan, creo que esto va a pasar. Y total, regresamos a Querétaro y si te acuerdas, teníamos un evento aquí en Querétaro de la empresa, donde tú nos ayudaste con el video y demás, ¿no? Uh-huh. Aquí en el hotel. Sí. Pues uno de esos días en la mañana fue donde me habló la persona que me contrató allá. Ok. Me mandó un mensajito, me dice, ¿tienes chance de platicar? Sí, me fui al cuarto, tuve una videollamada con él y me ofreció el trabajo. Más. Fue ahí en ese evento. Y que aparte yo me acuerdo que el primer día estabas muy enojado, por decir poco, ¿no? Por algunos temas que habían pasado Sí, por un tema de organización y eso. Ajá, Sí. ¿Y qué onda? O sea, te dio un levantón, me imagino, como después de ese ánimo que traías. Sí, estaba así. Me sorprendió mucho, pero aparte, ¿sabes qué es lo que pasó? Que cuando hablé con el que fue mi jefe, que ya se retiró también, Mike Roberts, que es un personajazo, impresionante. Mike es una de esas personas que tienes que conocer, personajazo. Y yo lo quiero mucho. No convivimos tanto porque solamente estuve 1.5 años con él y se retiró. Uh-huh. Pero bueno, lo voy a tener en mi memoria porque es un gran personaje. Me cita, me manda esta invitación, tenemos esta llamada, me da las noticias y me dice, espérate. Ahorita que terminemos esta llamada, cité a tu nuevo equipo para que te los presente. Uh-huh. Y me dice, no te conectes hasta que yo te diga. Él agarra, se conecta con todo el equipo. Me manda un mensaje, ya, conéctate. Y los conozco, nadie me saluda. Me presento, hola, soy Sergio, mucho gusto y voy a estar trabajando con ustedes y tengo planeado estar ahí en enero y etcétera. Y yo echándole ganas, tratando de ser positivo. Mi nuevo equipo. Okay. Nadie me dice nada. Nadie me dice ni cómo estás, ni gusto, ni... Chale. Una sola persona fue el que me dijo bienvenido y después de la llamada, por separado, me dijo bienvenido, estamos contentos de que vengas. Una sola persona. Ok. Y dije, puta madre, esto va a estar difícil, güey. Ajá. Total, pues terminó el evento. Todo esto estamos hablando que era diciembre. Ya eran los primeros días de diciembre. Y yo tenía que renovar mi pasaporte, tenía que sacar mi visa, tenía que casarme, un montón de cosas. Entonces a la carrera hicimos todo y en enero ya estábamos allá. No, man. O sea, de un mes a otro diste un giro a tu vida. Sí. Vamos a hacer un pequeño breakcito para... Dale. Pues parte difícil también la mudanza, ¿no? Digo, no es como que te vayas a llevar toda tu casa de aquí para allá, pero ¿qué fue como lo esencial para ti? Me fui con una maleta, nada más. No me llevé nada. Me fui con maleta nada más, con ropa. Fui una primera vez a conocer al equipo. Que esa parte fue muy complicada porque no estaban muy contentos de que yo llegara. Y si tu equipo no está contento, pues no va a funcionar. Yo estaba muy preocupado. Entonces fui una vez, los conocí. Aproveché una semana para ir a buscar un departamento. Ya más o menos tenía ubicado dónde. Después me regresé yo ya definitivamente. Regresé a México como 2 semanas y me volví a ir a Estados Unidos. Ya yo de manera definitiva. Entonces me llevé una maleta con ropa y eso fue todo. Y mi esposa fue también conmigo para que viera los departamentos que me habían gustado. Uh-huh. Y escogimos uno que es donde todavía estamos. Ella se regresó porque sí estaba siendo un poquito complicado la mudanza y todo. Y finalmente
Llegó ella por ahí de febrero, marzo, si no estoy mal. ¿Te adelantaste? Yo me adelanté, yo empecé ahí. Pero sí estuvo muy, muy complicado, ¿no? Estuve viviendo en un hotel como 2 semanas. Ya estaba cansado, Vivir en un hotel parece divertido, pero no. Entonces te cansa y ya quieres estar en un lugar que sientas más tuyo. Que sientas más tuyo. Ya cuando finalmente me dieron el departamento después de muchos problemas, pues llego con mi bolsita y maletas con ropa de Mariana, de mi esposa y mías. Llego ahí, lo primero que hago es me voy a comprar un colchón y cosas para bañarme, la cobija, una cobija, unas sábanas y listo. Y ahí me quedo ya por fin en mi departamento el primer día, sobre el piso y sobre el colchoncito sobre el piso y ahí empecé. Ahí empecé, poco a poco ahí comprando cositas y demás. Y con el tema de tu equipo, que como que no los veías muy involucrados contigo o que no había alguna conexión y que también tiene que ver mucho como hay un trabajo de liderazgo que tuviste que haber hecho, ¿no? Bueno, antes de que me platiques cómo fue entrar ahí en acción, tú como que desarrollaste todas estas habilidades, tanto de venta como de liderazgo, por tu cuenta, por hacerte de experiencia, o de repente sí llegaste a considerar que el cursito, o no sé, a lo mejor en la escuela hubo alguna... no sé, dependiendo de las escuelas, como que de repente llevan hasta materias, ¿no? Que tienen que ver con esos temas, lo cual está chido, pero no siempre nos toca. Uh-huh. ¿Tú cómo lo desarrollaste? No, todo ha sido sobre la marcha. Todo ha sido observando a personas que tienen más experiencia que yo. Y yo soy mucho de eso, de observar. Yo voy con quienes han sido mis jefes y observo sus aciertos y lo que yo considero sus errores y trato de aprender. Todos tienen un estilo diferente. Entonces, si tú tienes la mente abierta y vas observando un poquito de cada uno y vas generando tu propio estilo. No todos los tipos de liderazgo son iguales. Hay muchos tipos de liderazgo. Y usualmente asociamos a un líder, el que llega y levanta la voz, el que llega y coordina y da indicaciones, y no siempre es así. Hay líderes que están en una reunión sentados en la silla del rincón de la sala y son verdaderos líderes, pero son gente que tiene otro estilo de liderazgo y que está ejerciendo su liderazgo desde otra posición. Yo particularmente no soy una persona que llega e irrumpe en la sala y pone orden, y tampoco soy el que intimida al cliente ni lo bombardea con experiencia, porque yo cuando he sido cliente y soy cliente todavía, ¿no? De proveedores y demás, a mí eso me abruma, ¿no? Cuando alguien viene y me aplasta con tecnicismos y demás, digo, yo eso necesito lo que necesito, ¿no? Okay. Entonces, yo soy un poquito más, mi enfoque es un poco más hands off, no trato de no estar todo el tiempo metido en las cosas de mi equipo, pero trato de darles la confianza de que ellos hagan lo que creen que tienen que hacer. Al final del día, lo cruel del área de ventas es que los números no mienten. Sí puedes mentir con los números, pero los números no mienten. Uh-huh. Entonces, lo hiciste bien o lo hiciste mal, ahí se va a ver. Pero yo me enfoco más en tratar de darle a mi equipo asesoría y entrenamiento, y esto lo puedes hacer así, y si yo no tengo la respuesta, él te la puede dar. Y si estás teniendo problemas de performance o algo, esto es lo que puedes implementar, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, el que te comentaba que fue mi jefe por un tiempo, que ya se retiró, Mike Roberts.
Él era un personajazo. Ese güey ocupaba la sala. Ese güey llegaba y brillaba. Uh-huh. Y te opacaba. Pero con humor, con personalidad. Tenía una personalidad increíble. Y era un líder de otro planeta. Y yo cuando lo veía decía, ojalá yo pudiera ser así. Después me di cuenta que no. Yo no puedo ser así. Yo no puedo tener esa personalidad. Tengo una personalidad más introvertida. Tengo una personalidad más introspectiva, más analítica. Que no está mal. Y eso a lo mejor si alguien escucha esto, que diga, bueno, yo soy una persona también más introvertida, que no me gusta estar expuesto mucho tiempo a mucha gente. Tú también puedes ser un líder. Solamente necesitas buscar el tipo de liderazgo que tú puedes ejercer, ¿no? Y que también es complicado porque yo también coincido, no soy una persona como extrovertida y el alma de la fiesta y la madre, o sea, no. Pero, por ejemplo, de repente me sentí observado y eso me hacía sentir incómodo. ¿No te pasó algo similar? Como en sentido de que me observan. Bueno, es que de todo un poco. Porque, por ejemplo, yo lo viví en un ambiente corporativo que considero que sí es muy distinto a estar en los fregadazos, ¿no? Como lo estás tú. Pero en un ambiente corporativo siento que sí es más de lo que haces, cómo te ves, cómo reaccionas. Uh-huh. Y que al final de cuentas, pues sí, porque eres influencia para quien lidereas. Pero de repente sí me llegué a sentir muy, muy en la mira, así como por todos. Y eso de repente me ponía un poquillo tenso. No claro. sé si te pasó. Sí pasa, pero se agravia cuando tú mismo das la percepción de que tú eres el que va a resolver todo. Uh-huh. Y en mi caso, yo siempre se los digo a mis chavos, yo estoy aquí para aprender de ustedes. A ustedes les toca hacer una parte del trabajo, a mí me toca hacer otra parte. Lo que ustedes hagan, a mí me toca defenderlo delante de otras personas. Lo que ustedes no hagan, a mí me toca defenderlo y corregirlo. Entonces, mi trabajo es distinto al tuyo. Tú no puedes esperar que yo vaya y venda por ti. Tú no puedes esperar que yo vaya y me reúna con un cliente y lo convenza de comprarte si él no te quiere comprar. Si el cliente no te quiere comprar, no te va a comprar y no me va a comprar a mí. Entonces, tú tienes un trabajo, yo tengo otro trabajo. Si los dos hacemos nuestro trabajo, las cosas se dan bien. Y entonces te quitas un poquito ese peso de, ya llegó el gerente. Pues que él lo resuelva, ¿no? Y hay otros gerentes que son todavía más radicales en ese sentido, ¿no? Yo no lo voy a resolver, pero si tú tampoco lo vas a resolver, no te necesito. Ok. ¿No? Entonces, yo trato de no ser así. Yo trato de más bien apoyar a mi equipo y tratar de que ellos sean mis clientes. Y ellos tienen sus clientes. Uh-huh. Y había un personaje ahí en Kenametal que era muy, muy conocido, pero ya también de la vieja escuela, que decía, muy de la vieja escuela, que decía, si tú tienes contentos a tus clientes, si tú cuidas a tus clientes, los clientes te van a cuidar. Si tú haces feliz a tus clientes, los clientes te van a hacer feliz. Y funciona, pero también hay que entender quién es tu cliente. Para mí mis clientes es mi equipo. Si yo los tengo contentos a ellos y les doy lo que ellos necesitan, ellos van a tener contentos a mis clientes también. Entonces, ese es mi estilo. Ok. ¿Eso mismo te funcionó o qué hiciste distinto acá con los nuevos jovencitos? No funcionó. Ok. No funcionó y la prueba es que... Está bueno, ¿eh? La prueba es que de 11 personas que yo tenía cuando llegué, hoy solo quedan 2. Ok. Se fueron yendo como los perritos. Entonces, de los 11 que tenía, ya nada más me quedan 2. Oye, ¿descubriste por qué la poca empatía hacia ti? Claro, sí. Hay... Número 1, eres un outsider. Y existe el celo profesional.
y a algunos de ellos no les cayó bien. Hay, por ejemplo, una persona que reportaba para mí. Cuando llegué, él fue el primero que se fue. Se fue porque él quería mi puesto. Uh-huh. Y él fue honesto. Y dijo, yo me voy por esto. Y además porque conseguí otra oportunidad de hacer lo que quiero hacer en otra empresa. Se fue. Hubo otros que simplemente fueron patrañas, ¿no? Y la mayoría de ellos los sigo ubicando donde están trabajando. La mayoría de ellos trabajan todavía con cosas que están asociadas con nuestra empresa. Se fueron con distribuidores, están con clientes, cosas así. La realidad es que se fueron porque hicieron un berrinchazo, porque no concebían que un outsider, una persona de otro país, llegara a ser un gerente en donde es verdad que hay mucho talento y es verdad que hay gente que hubiera podido hacer un increíble trabajo, mejor o peor, no lo sé, pero hay gente que tenía la capacidad de hacerlo. Pero llegué yo por alguna razón y ellos pues tomaron esa decisión. Es difícil, ¿no? Ser resiliente en ese tipo de ocasiones donde consideras que tú eres el apto para hacer cierto trabajo y resulta que la decisión pues no fue favorable para ti. Sí, y la verdad es que es una pérdida de tiempo tratar de entender por qué. Quien toma la decisión tiene sus motivos y muchas veces no los vas a entender. Tú siempre puedes pedir un feedback, ¿no? Para tratar de crecer y te dirán que te faltó. Pero hay ciertas situaciones en donde muchas personas lo hacen muy bien y ya lo único que hace la diferencia es a lo mejor una parte estratégica. A lo mejor él tiene más experiencia en algo que yo no tengo aquí y necesito esa parte. A lo mejor, por ejemplo, creo que una de las cosas por las que yo me vi favorecido en ese momento es porque yo trato de dar un poquito más en el tema de innovación. O sea, si hay algo que yo considero que se puede hacer mejor, lo pongo en la mesa, lo desarrollo y si les gusta, se implementa. Oye, que justamente desde aquí, desde México, ya traías como mucho ese tema de innovación, ¿no? Sí. ¿Y crees que, no lo sabemos, pero crees que pudo haber sido, hay 2, 3 fundamental como para que se tomara la decisión? Sí, porque es meter a la ecuación una frescura. Uh-huh. Y si tú tienes, por ejemplo, un equipo lleno de gente con mucha experiencia, que son buenísimos en lo que hacen, y les metes a alguien con menos experiencia, pero que trae ideas diferentes, que puede conflictuarte, porque te puede dar una perspectiva distinta, eso es valioso en un equipo. Y la gente que está en un equipo lo debería ¿cómo se dice? Valorar, lo debería de valorar. Porque no meten ahí a una persona joven para molestarte a ti. Uh-huh. Te meten para que des ideas y veas si tú puedes agarrar algo de lo que traen ellos, ¿no? Y lo mismo pasa en un equipo de puros jóvenes. Tú metes a una persona con experiencia y el joven suele ser más arrogante, suele ser más arriesgado, suele ser más... Y el de más experiencia suele ser un poco más cauteloso. Se combina bien. Yo creo que por eso fue mi selección, o en parte por eso. Uh-huh. Habíamos también tenido buenos resultados ya en algunas cosas que habíamos hecho aquí en México y nos dieron buenos resultados. Y esas cosas son visibles, ¿no? O sea, se pueden presentar y demostrar y aquí están los números. Pero creo que más que eso fue por el tema de... Estaban buscando ideas nuevas. Uh-huh. Sí. Sí, y es lo que comentas. O sea, uno no sabe con certeza por qué se toman decisiones. A veces simplemente podría incluso influir la raza, ¿no? El tema de la raza que buscaban incluir a alguien latino. Alguien latino, alguien sí. De México y simplemente por eso, sí. Pues así pasa. O sea, cuando pierdes una oportunidad, alguien más la gana y pues no se sabe ni por qué a veces. Ahí, de hecho, hubo muchas personas que dieron por hecho que yo había ganado por un tema de diversidad, de inclusión. Y
no niego que pueda haber sido parte de eso. No niego que digamos, pueda jugar un papel. Ahora, yo no voy a contratar a un chino solo por querer tener un chino. Uh-huh, sí, claro. ¿No? También tiene que tener capacidad para hacer el trabajo. Sí, claro. Pues así fue. Muchos se fueron yendo, muchos curioso que el que te platicaba, el único que me dio la bienvenida, fue el único que se prestó a darme una oportunidad. El único de todos. Y esta es una reflexión también para quienes escuchen el podcast y que están en una carrera laboral. Adáptate a lo que viene y sé resiliente, ¿no? Y trata de contribuir. Porque ahí puede estar la oportunidad. Este único chavo que quiso darme la oportunidad de trabajar ya es gerente. Okay. Entonces se prestó, trabajamos, se dieron las cosas, lo promoví y ahora es gerente. Y hubo personas que literalmente me renunciaron. Yo les hablé, les dije, quédate, va a haber oportunidades en el futuro, tenemos que hacer un trabajo, pero va a haber. Y me dijeron, uno de ellos literalmente me dijo, Sergio, tú eres nuevo aquí, ¿qué oportunidades va a haber contigo? Tú no sabes. ¿Ah, sí? Y ahí está. Entonces, oportunidades había. El que la quiso tomar, la tomó. Uh-huh. Entonces yo reflexioné también en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se retiró mi director, llegó un director nuevo que yo quiero mucho y es un tipazo y ya lo conocía desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos hace muchos años también. Y yo dije, lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar porque yo también quiero que le vaya bien. Y si a él le va bien, a mí me va a ir bien. Uh-huh. Entonces, pues nada, es un poco también ahí ponerle un poco de cabeza fría. Sí, y hemos hablado de tus éxitos, de las virtudes que has tenido, pero pues a veces el éxito lo forman ciertos fracasos o ciertos errores o ciertas inconsistencias que hemos tenido y que al final tendríamos que reparar, ¿no? Como para llegar a lo que has hecho tú. ¿Qué fracasos te han marcado? Yo creo que todas las... Yo fracaso en muchas cosas todo el tiempo. No está, digamos, no es como para clasificar a alguien que ha fracasado como un fracasado, porque los fracasos se dan todo el tiempo, solo que tú no los reconoces. Tú puedes tener una llamada y haber fracasado porque no lograste convencer a alguien de tu idea. Y eso es un fracaso. Yo fracaso mucho todo el tiempo. Les he dicho a mi equipo, yo soy el que más comete errores aquí. Y entre más decisiones tengas que tomar, más expuesto estás a fracasar, a tomar una mala decisión. Pero todos esos se van sumando y de todos vas aprendiendo. Hay fracasos que no tienen vuelta atrás, ¿no? Y errores que no tienen vuelta atrás. Te platiqué de las veces que he intentado, por ejemplo, emprender. Han sido fracasos de los que se aprende mucho y a la mala. Y son cosas a las que ya no vuelves. O sea, o si vuelves de manera más preparada. Sin embargo, yo creo que todos esos pequeños fracasos, errores que se cometen todos los días son los que te van forjando y te van ayudando. Lo que pasa es que no los ignores, ¿no? No te afanes a que eso no pasó. Adóptalos, ¿no? Sí, de acuerdo. Se dice por ahí que el verdadero fracaso es cuando no aprendes, ¿no? Claro. Sí, yo no sé, yo creo que ese es un problema o es un error que todos cometemos, ¿no? Tratar de olvidarnos de los fracasos porque duelen y son incómodos. Sobre todo cuando estás en posiciones en donde otra gente confió y depende de ti. Te cometes un error y es muy incómodo. Pero bueno,
es lo que es, ¿no? Hay que aprender. Sí. Pues muy bien, mi nene. Muchísimas gracias por toda la plática, la conversación. Creo que querías tocar algunos temas, no sé si todavía los quieres tocar, como de políticos, No. espaciales, geográficos. No, ya nos... A menos que tengas... Una preguntita nada más. A ver. No, ya no, de hecho, no me metí tanto por ese lado porque no son mis terrenos, la neta. Sí. Y yo, por ejemplo... Son bien funables esos temas, güey. Pues deja de eso, pero es que también alguna ocasión trabajé aquí en el gobierno del estado, sí, el gobierno del estado, un ratillo y te das cuenta así de muchas cosas. Pero para mí la única manera de cerciorarte y de saber de que lo que puedas comentar sea correcto es estando ahí. Uh-huh. Entonces como que en esos temas políticos yo me di cuenta que es la única manera. Y ya hasta después que salen los documentales y de que lo que hizo el presidente en el 94 y así, y dices, ay, como que sí, o sea, como que hace sentido. Pero yo siento que si no estás completamente inmiscuido y ahí como en el momento y en lo que se está diciendo y como que el comentario que se puede hacer, o al menos el que yo pueda hacer, no tiene mucho sustento. Pero no importa. Yo soy de la idea de que todos deberíamos tener una opinión y todas las opiniones deberían ser válidas en cuestión de política. Al final del día, nosotros somos los que vivimos los efectos de lo que hacen nuestros políticos. Y eso es a lo que te decía, ¿no? Que yo tenía ganas como de hacer algo así como lo que estamos haciendo ahorita, pero con personas comunes y corrientes como tú y como yo. Uh-huh. Y opinar. Oh. O sea, oye, yo tengo la percepción de que aquí en Querétaro hay un buen gobierno. Esa es tu percepción y es respetable. Oye, y con eso, bueno, un poquito ahí entre metido. Te dije que había carnita en eso. O sea, ya ¿cuánto tiene que te fuiste a Estados Unidos? 2 años. 2 años. Pues yo creo que 2 años es buen tiempo como para notar algunos cambios. A lo mejor desde que te fuiste aquí en Querétaro, ahora que regresas, ¿has notado algo distinto? Sí. ¿Verdad que sí? No me gusta. ¿Y te gustaba antes? Tampoco. Ah, bueno, pues no ha cambiado nada. Pues sí. Sí, no me gusta. No me gusta los cambios que veo no me gustan. Sí. Que yo, desde mi punto de vista, creo que no han resuelto mucho los problemas que se supone debían resolver. Lo que pasa que, y hablamos de fracasos, lo que pasa que cuando ellos fracasan, o las acciones, o las políticas, los gobiernos fracasan, son bien buenos para darle la vuelta a esos fracasos y no aceptarlos, y no aprenden de ellos. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo no sé cuál era la intención de todo eso que hicieron el 5 de febrero, yo lo sigo viendo igual, ¿no? Y a lo mejor al rato dicen, no, pues solo era mantenimiento. Ay, güey, pues te chingaste toda una avenida para darle mantenimiento, hiciste todo tu desmadre y las cosas quedaron igual. Sí. Pero bueno, yo te dije que soy medio chairo, pero no totalmente. Ajá. A mí me gusta, por ejemplo, muchas cosas del gobernador de Querétaro. Y es panista. Uh-huh. Pero esta jalada que hicieron aquí, no. Sí, no, y a veces nada más es como por una... La neta, yo siento que ya es una muestra de poder y una muestra de que puedes hacerte recordado. A mí me resuena mucho la Calzada de los Arcos. O sea, un güey que se apellida Calzada, que le ponga Calzada de los Arcos, o sea, eso es puro ego, güey. Sí. Y así, a mí me parece que muchas de esas cosas ya tienen que ver nada más con el simple hecho de dejarte un legado para tu propio ego, ¿no? Exactamente, exacto. Y que quien diga que cambió 5 de febrero fue este güey. Uh-huh. Y pues no, o sea, va más allá y qué feo, güey, qué feo que todo tenga que ver con esa parte cuando pues le restan mucho valor o de hecho ni siquiera tienen el valor de
hacer un servicio público, güey. O sea, para mí, un servidor público, puta, güey. O sea, necesita estar justamente al servicio, lo que necesite. Y es que hay... Es difícil, porque tienes a estos políticos de toda la vida, ¿no? Que muchos de ellos son incompetentes de todos los colores. Son muy incompetentes, son muy ignorantes. Y lo puedes decir por cómo hablan y por cómo se expresan, y la mayoría de ellos son profundamente ignorantes. Pero luego tienes, por ejemplo, a gente con muy buen corazón. Creo que hoy en la mañana estaba ahí en el Facebook y vi un reel de ¿conoces un güey que se llama Brincos Dieras? Sí. Un reel de ese güey, ¿no? Que le preguntaban, ay, ¿no te gustaría ser gobernador de Monterrey? Y decía, gobernador no, pero a lo mejor sí, alcalde de no sé qué municipio, ¿no? Ok. Ah, ¿qué harías? Pues que la gente trabaje menos. Y dices, no mames. O lo decía como en el tono de, es que hay que darle más a la gente, que vaya más para allá y menos para acá. Ajá. Y dices, ¿de qué hablas? Y generalmente no responden cómo. O sea, por ejemplo, algo que a mí me pasaba con López Obrador era que decía que iba a acabar con la delincuencia, pero yo siempre estuve esperando la respuesta del cómo, ¿no? O que decía, que iba a terminar con... Ay, güey, se me fue la palabra. El chiste es que... La corrupción. La corrupción, exactamente. Y de pronto, su único cómo, del que recuerdo la respuesta, fue que iba a ser en cascada, ¿no? Que el presidente iba a dejar de ser corrupto y así en cascada todos iban a dejar de serlo. Y era como que, ok, o sea, necesita ver como muchísima más profundidad en eso como para lograr algo que se viene desde hace muchos años y que quién sabe cuándo termine, y ojalá termine, porque me parece fundamental para la mejora de cualquier lugar. Sí. No, y además, lo que pasa que este cuate de López Obrador, yo voté por López Obrador. Uh-huh. No una, sino creo que 2 veces, de las 3 que fue candidato. Okay. Las últimas 2. Yo sí esperaba lo que pasó. Un cambio de paradigma, porque yo sí ya estaba frustrado y cansado de los mismos políticos, y el que niegue que López Obrador trajo un paradigma distinto, no bueno ni malo, hay muchas cosas malas que se quedaron y que se hicieron y que debería de rendirse cuentas por eso. Uh-huh. Y hay otras cosas buenas, ¿no? Pero cambió el paradigma político. Y entonces ahora todo gira en torno a una nueva realidad. Y yo sí creía que al país le hacía falta eso. A una nueva transformación. A una 4T. Yo sí creía que le hacía falta un personaje como él para cambiar el paradigma político. Yo en ese sentido me quedé contento y satisfecho cuando él se fue, pero me quedé muy disgustado por otras cosas. Y hoy estoy todavía más disgustado porque hay un ejército de personas que lo único que se dedican es a justificar y a traducir lo que dicen los políticos, ¿no? Uh-huh. Lo que quiso decir Claudia fue esto, lo que quiso decir AMLO fue esto, y eso se dedican, y eso sí no me gusta. Es que también qué mal informados, instruidos, educados estamos de manera muy general por acá. A veces veo entrevistas que le hacen a homeless en Frankfurt, por ejemplo. Hay una calle donde pues se la viven inyectándose madres y así, y prácticamente es legal, y hay algunos cuartos que les ofrece el gobierno para que pasen esos cuartos y mejor ahí se inyecten en vez de estar pues propagando enfermedades o situaciones así. Entonces, se me fue para dónde iba mi idea, güey. ¿Se te antojó? Se me antojó decirlo, güey. Lo quería decir nada más. Ah, no. Que entonces... Se te antojó un arponazo. Se me antojó un rochecito, güey.
No, o sea, esas personas las llegan a entrevistar, hablan de política, hablan de su actualidad, de la historia del país y tienen muchísimo conocimiento. Bueno, ya de que sea verdad o no, pero no creo que todos se lo inventen. Y así, igual, lo mismo pasa, he visto que hacen entrevistas con homeless de Canadá, por ejemplo, en la misma situación, y son educadísimos. En Estados Unidos, yo de lo que me he percatado es que la mayoría de las personas conoce sus leyes, conoce cuáles son sus limitantes, sus alcances, y por ende, cómo se pueden defender. Y creo que aquí... Nada, güey, o sea... Y más o menos, ¿eh? México se está politizando mucho. Y ahora cualquiera te lanza una opinión de lo que quiera. Uh-huh. ¿No? Y eso está bien. Yo creo que eso está bien. Yo creo que si tu percepción del gobierno es positiva, es porque tú has visto cambios positivos en tu entorno. Y eso se tiene que respetar. Y quienes consideran que hoy estamos peor que nunca... es porque han visto deficiencias en su entorno y eso se tiene que respetar. No se trata de llegar a un acuerdo. Uh-huh. Al final del día, nunca van a estar de acuerdo 100% de las personas, ¿no? En Estados Unidos, a ver si no me meto en problemas, pero creo que hay muchísima desinformación, muchísimo sesgo y mucha ignorancia también. Uh-huh. Pero a un nivel global, güey. O sea, a una escala global. La forma en que afecta tu percepción hasta de otros países, ¿no? La forma en cómo entiendes o cómo percibes a China, o cómo percibes a Rusia, o cómo percibes a Israel, o cómo percibes a Irán, ¿no? Todo eso está muy influenciado por la forma en que el occidente lo quiere pintar, ¿no? Y luego dices, escuchas que tenemos que cuidarnos de China y tenemos que no seguir el ejemplo de China, porque ahí es un partido comunista y hay mucha represión y no hay libertad y no hay democracia. Y un partido comunista sacó a 500 millones de personas de la pobreza. 500 millones de personas. Yo creo que si tú le preguntas a alguien que realmente está en la pobreza, que no tiene que comer, que realmente está preocupado por qué va a comer mañana, ¿tú qué prefieres? ¿Comer bien o poder votar por alguien? Es decir, pues yo quiero comer primero, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde creo que se tergiversa por la geopolítica, cómo entendemos el comunismo y cómo entendemos la democracia y el capitalismo y demás. A la gente de aquí del occidente le gusta vivir en este sistema político y está bien. A mí me gusta. No sé si yo viviría en China. Uh-huh. Pero bueno, también la realidad es esa, ¿no? Cada uno tiene sus éxitos y sus fracasos. Pues sí, y como comentábamos hace rato, ¿no? En todos los lugares hay de todo, Sí. ¿no? Entonces también, igual y dependiendo de las necesidades de cada persona, pues te va a hablar de cómo ve la situación. Te va a dar una opinión y como cada persona pues necesita cosas distintas, pues... Y como Claro. cada persona tiene una opinión, pues... Claro. Y nene, ¿a dónde vas qué tienes pensado con este podcast ya que estamos? Pues es eso, mi nene. Es Sí, como abierto o es así de temas abiertos o... Ajá, de temas abiertos, pero cosas que... Pues que me parezcan interesantes. Claro. No, porque, por ejemplo, tenemos Bueno, no he invitado a nadie todavía, pero hay una persona que renta audio aquí y que ha rentado así desde a nosotros un showcito chiquito hasta así eventos masivos. Entonces, como conocer su experiencia está chido. Vale. Al director que nos ha hecho nuestros videos, que se dedica, creo que exclusivamente a la parte de video. Uh-huh. O sea, también está chida esa experiencia. Así, Órale. sí, nada más conocer, cotorrear. De chill. De chill, diría la chaviza. Y pues
también hace unas semanas así como que me volvió a poner a dibujar, güey, agarré más mi guitarra. No sé, güey, algo raro pasó. Los 36. Los 36 pasaron. Ah, y te había dicho que te iba a platicar de eso de la música. Que me preguntaste Ajá, qué quería hacer. Sí. Yo tengo, ¿sabes qué? Tengo como la espina de comprarme una guitarra, sacar unas rolas así de esas de rockcito, de esas que se tocan en fiestas, de lo que sea. La planta. Poner como mi press kit así en Facebook y decir, toco guitarra, me sé estas canciones y juntarme ahí con una banda de esas que tocan en los... Ahí se da mucho como que en un parque de algún lugar. Ajá. Se junta una bandita y toca y la gente sale ahí a verlos. Órale. Y así, tocar covers así, de los clasicones de rock y así. Sí. Tengo como que ganas de hacer eso. Está chido, pues deberías darle. Una vez algún grupito de Facebook que haya ahí de la comunidad. Ajá. Y vámonos. Y ahí pongo, me sé estas canciones aquí y a ver. ¿No? Como que me dan ganas. Chido. Sí. Pero pues no tengo tiempo, güey. Pero pues al final yo siento que sí se necesita, ¿no? Como dedicarle un tiempecito a algo sí, lejos de lo que uno debería estar haciendo, que es chambear y chambear. Ay, sí, güey. El otro día estaba pensando en... ¿Te acuerdas de Octavio de la prepa? Sí. Y yo decía... A ti que te gusta la música y puedes tocar y puedes disfrutarla, deberías de hacerlo, güey. Ve, ese güey era su pasión y la vida le dijo que no. Ajá. Sí que se accidentó y talentosísimo el cabrón. Una persona que yo admiro mucho. Igual que a ti. Gracias. Admiro muchísimo y el güey se cortó los 3 dedos de aquí en un accidente hasta el nudillo. Tenía un talento para la guitarra. Yo creo que era medio superdotado el güey para la guitarra. Que tenía 15, 16 años el vato y tocaba clásico, tocaba trova, tocaba de todo. Uh-huh. Con técnica, con habilidad, y el güey se accidentó y perdió sus dedos. Chale, güey. Y aún así, fíjate que las últimas veces que lo vi ya accidentado, ya solamente con estos dedos, tocaba mejor que yo, el hijo de perra. Con 2 dedos. Un talento ese güey. Ay, pero bueno, ¿algún mensaje final que quieras dejar a todo el mundo? Pues no a todo el mundo, pero a ti, pues que te vaya muy bien en el podcast, gracias. Que te diviertas. Gracias. Que lo vea mucha gente y que te vaya súper bien. Y un saludo ahí a los amiguitos. Eso. Un saludo a mi esposa. Chulada. Que había faltado el saludo para tu esposa y para tu niña. Que no falte mi esposa para el saludo. Por favor. Para mi esposa. Una persona increíble. Soy muy afortunado. Qué chido. De haberla encontrado. Algo hice bien porque me encontré esa mujer y soy muy, muy afortunado. Y a mi hija maravillosa, 15 años ya. Casi 15 años ya. También un abrazo y un beso que la amo con todo mi corazón. Y a mi nueva hijita, que ya viene en camino y ya está en unas 2-3 semanas aquí. Ya la vamos a conocer. Qué chido. Después de casi 15 años, ahí voy otra vez. No, mames. Pero... quería también hablar de ese tema, pero ya será después, porque o sea, de tu experiencia, ¿no? Porque fuiste papá muy chiavo. ¿A qué edad? A los 21 nació mi hija. A los 21. Y ahora, pues ya ¿tienes 35? 36. 36. A los 36 la otra. Es muy diferente la experiencia. Sí, es muy diferente. Sí. Bueno, pues ya tendremos parte 2, porque también falta abarcar la parte de la música. Sí, hay muchas historias ahí de la música, de todo lo que vivimos ahí en la música, y de los viajes, de la familia, sí hay mucho ahí. Bueno, pues cuando este video pague tu vuelo para que vengas. Ándale. Se hará la parte 2. Ya está. Pero bueno, pues muchísimas gracias, mi neno. Gracias por ser el primero, por confiar en mis proyectos locos y por compartirnos de tu vida. Todo el tiempo, muñeco. Muchas gracias. Gracias, mi neno. Pues, cámara, banda.
Bye.